derrotado yo no estoy. A pesar de estos cambios tan fuertes, a pesar de estar aislados, a pesar de que la economía se ha estado bajando, a pesar de tantos nervios, derrotado yo no estoy. Y usted, amado hermano, amada hermana que está en su casa, ¿qué percibes? ¿Derrota o victoria? ¿Derrota o victoria? Las circunstancias adversas nos muestran a veces derrota, pero con Cristo estamos victoriosos. Gloria al Señor. ¿Qué experiencia tienes de este tiempo? Y tuvimos una reunión muy especial, los pastores de la iglesia del Nazareno en el Distrito Central, y tuvimos la bendición de recibir un mensaje del doctor Jorge Julca, que es la persona rectora de la universidad de allí de Argentina, del seminario teológico. El doctor Jorge Julca tuvo un mensaje poderoso para nosotros, animándonos, que yo quiero transcribir este mensaje para ustedes y también para mí, porque está diciendo cómo liderar en tiempos de crisis, cómo liderar en tiempos como estos. Y podríamos decir que hemos estado como en una película que nos han metido allí, donde usted es el protagonista también, uno de los actores, pero sin guión. Y en medio de esto estamos nosotros ahí, en un virus invisible que ha puesto en jaque al mundo. Y los presidentes tomando decisiones radicales. La pandemia que cambió el mundo, dice por ahí un periódico argentino. Y hemos aprendido muchas expresiones en este tiempo, ¿verdad? Hemos aprendido las palabras nuevas como cuarentena, aplanar la curva y algún fenómeno tan fuerte como quedarse en casa. Y también hemos aprendido y estamos cambiando las costumbres sociales en estos tiempos. Ahora ya no más abrazos, ya no más besos, ya no más apretones de manos. Y se ha descubierto en medio de esta pandemia que había una debilidad del ser humano, y era el ser administrador de esta naturaleza. Ahora quietos, nosotros hemos visto cómo los animales han salido a tener como un tiempo como de regocijo. Esta mañana salí con el permiso que tengo de trotar un poco, y había cantidad de pájaros de diferentes, y bueno, esto es hermoso. Y ellos están libres, mas nosotros estamos ahora quietos. Esto es así. ¿Sabe que ha aparecido también, a pesar de esta situación de la pandemia, que el aire se ha descontaminado? Que ahora tenemos bajos accidentes, que las muertes de otro índole han bajado, y nuestra realidad humana es la incapacidad aún tecnológica de poder mirar cómo arreglar esto de lo que tiene que ver con la salud de nosotros, y no se ha encontrado el remedio. Es algo interesante. Hemos aplaudido a los médicos desde nuestros apartamentos, y algunos han salido ahí dando aplausos cuando nos han dicho, pero algunos quieren incendiar su hábitat, su lugar. Sí, y se ha visto también las diferencias financieras en este momento. Los resguardados y los expuestos. Todo esto ha pasado en este tiempo de pandemia. Hambre, necesidad de unos, y otros posiblemente en la parte de mucha posibilidad. Pregunta: ¿cómo lidiar o liderar con el COVID-19? ¿Cómo vamos a hacerlo con esta pandemia?
Y queridos hermanos, hermanas, no hay libros ahora escritos que nos puedan decir. Tenemos que aprender a reinventarnos. Como cristianos nos hace repensar también nuestra vida y nuestra teología también. Ahora tenemos que reunirnos en casa y no en la iglesia. Yo estoy en el templo, las sillas están vacías, somos pocos los que estamos aquí. Ahora tenemos que entender que la unión no es tanto física como espiritual y que nos unen los propósitos. Allá en el Salmo 133 hay un versículo que dice: mirad cuán bueno y cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora es más grande que la palabra juntos, porque no podemos estar juntos físicamente, la palabra armonía. ¿Y qué es la palabra armonía? Es la relación de paz, de concordia, de entendimiento. En eso tenemos que estar en armonía. Relación de paz, de concordia y de entendimiento, y a través de las diferentes formas poder relacionarnos. Ahora la familia prevalece, gloria a Dios, y se está en un experimento bastante fuerte, porque a veces el compartir tanto tiempo continuo nos ha llevado a choques, nos ha llevado a situaciones de dificultad, y tenemos que entrar a esa concordancia, a ese entendimiento. Estamos aquí viendo cómo han cambiado las cosas, los estudiantes también, a través de diferentes formas. Ahora, cuando vamos al libro de los Hechos, qué interesante es notar cómo atendían en tiempos de dificultad, especialmente de pobreza, a la gente. Y en Hechos capítulo 2 versículo 44 dice que estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ese es el tiempo de compartir. Ese es el tiempo donde podemos menguar la situación del dolor de unos y de otros, y poder nosotros entonces así, amados hermanos, mirando entonces la palabra del Señor, aquí podemos decir que nuestra vida, nuestro ser está en una situación de gran necesidad. Ahora, cuando se observa el liderazgo en la Biblia, la pregunta es: ¿qué líder estuvo en tiempos de dificultad? Si usted mira la Biblia, miremos a ver. Moisés estuvo en tiempos de dificultad, ¿sí? Josué estuvo en tiempos de dificultad, sí. David estuvo en tiempos de dificultad, sí. Daniel, en fin, Pedro, Pablo. Y la respuesta es: todos los líderes que nos manifiesta la palabra estaban en tiempos de dificultad. Así que miremos a uno de estos líderes que estuvo en tiempos difíciles, y es este gran hombre Nehemías. Abramos la palabra en Nehemías, y allí vamos a encontrar que este Nehemías vivía en el imperio más poderoso del mundo, siendo judío, y que estaba en esa gran nación, y él vivía en un lugar de privilegio. No tenía problemas, vivía en el palacio rodeado de sirvientes, buena comida, en fin, estaba sobrado, estaba como un pachá. Y él tenía pues ahí todo. Pero cuando notamos la palabra y vamos a leerla, allí nos habla algo que sucedió en relación a sus compatriotas. Leamos un poco la palabra del Señor que nos dice allá en Nehemías capítulo 1, versículo 1, y dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisiú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y allí en Jerusalén. Y me dijeron: el remanente
Los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Dejemos hasta acá. Aquí está notando lo que está sucediendo ahora. Este gran líder que está como un pachá, que está allí en esta gran nación, que está sobrado, y nos dice que en el mes de Quisleu. ¿Qué es eso? Para nosotros es otra palabra nueva. Y aquí parece que era un momento del mes de noviembre, que es para nosotros, y que viene un paisano, viene un familiar, y que se llama Nani, y otros más, y él hace la pregunta: ¿cómo está mi patria? ¿Cómo está mi ciudad, Jerusalén? Y allí le narran todo el dolor en que están viviendo. Y le expresan especialmente Jerusalén, la capital de Israel. Y dice: los muros derribados. Jerusalén tiene sus puertas quemadas a fuego. Y en los líderes es importante hacer preguntas para saber que pueden reaccionar. Y podríamos decir: ¿y cómo está Colombia? ¿Cómo está Bogotá? ¿Cómo está su familia? Y es terrible oír noticias fatales. ¿Cómo está Colombia? Podríamos decir con mucha hambre, con mucha inquietud, con muchos temores. Estamos en Bogotá, donde se ha manifestado más fuerte la pandemia. En muchas zonas muy cercanas a nosotros se oye de este que tiene el virus, del otro, y del miedo de salir a trabajar y todo esto. Hay temor. ¿Cómo está su familia? Ya ha habido familias que están teniendo pleitos entre ellos, familias que están teniendo allí violencia familiar. En el hogar también hay cansancio, porque los espacios son muy pequeños para algunos apartamentos. Y está uno, dos hijos, el esposo, la esposa, están en teletrabajo, y tenemos que notar estas situaciones. Ahora, cuando hablamos allí de Jerusalén, se habla que los muros derribados y pues las puertas quemadas. ¿Qué significaba para esto en ese tiempo? Que las puertas y los muros tenían una seguridad a esa ciudad, y era una ciudad que tenía una situación de poder cualquiera llegar y destruirla más y robar. Entonces era una ciudad vulnerable, estaba expuesto a todo. Estamos expuestos a todo. Y en Bogotá, a muchos miles que están siendo vulnerables y expuestos a todo, amados hermanos. Ahora la pregunta es: ¿qué hizo Nehemías? Este hombre exento de problemas. Miremos a ver un versículo que nos dice el versículo 4. Porque aquí hay una clave importante. Este versículo 4 dice que cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Uno de los primeros aspectos es que un líder en tiempo de crisis es sensible a las necesidades de otros. ¿Qué hizo Nehemías? Él fue quebrantado. Dice que se sentó y lloró e hizo duelo. Seguramente comenzó a recordar sus tiempos en que estaba él allá en Jerusalén, en su nación. Y yo creo que se derramó su dolor y ahí lloraron con Anani, lloraron con los demás. Amados hermanos, es importante aprender a llorar. Es importante quebrantarnos nosotros.
hacer duelo en medio de nuestras situaciones difíciles. Y él se postró pensando en el otro, pensando en el dolor de otros. Amados hermanos, la compasión es un estilo de vida. Es amarse los unos a los otros. Y en medio de problemas emocionales, en medio de problemas financieros, en medio de problemas de salud, de soledad, la pregunta es: ¿qué haría Jesús en su lugar? ¿Qué haría Jesús? Y cuando vemos la historia de Jesús, siempre estuvo aquí en la tierra mirando la necesidad del otro, mirando el hambre, mirando la enfermedad, mirando la situación de desesperanza de muchos, y proveyendo y bendiciendo y haciendo, y mucho fue lo que él hizo. Bueno, es importante tener entonces una actitud de Cristo, una actitud de sacrificio, una actitud de servicio, una actitud de pagar el precio aún de las circunstancias con la vida nuestra. Bueno, miremos los antecedentes históricos de la pandemia después de Cristo. Y vamos a mirar allí en el año 165. Allí en ese año 165 hubo la peste antonina. Esa peste devastó a Roma y murió el 25% de las personas. Hubo una segunda peste en el siglo III, siguiente siglo de la era cristiana, y se llamó la epidemia de Cipriano. Y en la ciudad de Alejandría, solo en esa ciudad, el 60% de los habitantes murieron. Se dice que 5,000 muertos había por día, algo muy cercano, muy parecido a lo que estamos percibiendo de muertes así tan grandes. Ahora, ¿qué hicieron los que no eran creyentes, los paganos? Muchos de los que estaban sanos y que no creían en Dios huían de la ciudad. Pero los cristianos se hicieron cargo de los que estaban así, con el riesgo de ellos morir. Miren lo que decía Cipriano: aprender a no temer a la muerte es ser sensibles a otros en situaciones difíciles. Aprender, otra vez los digo, a no temer a la muerte es ser sensibles a otros en situaciones difíciles. Y volviendo al pasaje de Nehemías, en el versículo 4 estuvimos mirando allá, que dice que Nehemías ayunó y oró delante de Dios, el Dios de los cielos. Y él derrama su corazón, siendo una persona que está lejos, apartado de Israel, de Jerusalén, que está en un imperio donde él es la tercera persona más importante. Ahora, él podía solo hablar con el rey y buscar ayuditas, pero no, eso no hizo él. Él primero dobla su alma al Señor, pidiendo la dirección, el consuelo, la estrategia. Antes de activar cualquier plan, amado amigo, hermano o de mi vida, debemos estar doblando nuestra alma al Señor, porque Él nos va a dirigir. Tenga en cuenta esto. Activamos la oración porque Dios es primero y prioritario, hermanos queridos. Dios es nuestro primer auxilio. Dios es nuestro primer auxilio. Debe entenderlo sus hijos y debe entenderlo el cónyuge y debe entenderlo todo. Dios es el primer auxilio.
Si usted se enferma, no es correr primero al médico, no es correr primero a la pasta, no es correr ahí a lo que dice mamá sobre las hierbitas de esto, de aquello. Primero el auxilio es Dios. Esto es como dice Henry Novo: el aspecto místico de la teología es cómo conocemos a Dios íntimamente. ¿Lo conoces íntimamente? ¿Encuentra las respuestas a sus pequeñas o grandes situaciones de la vida? ¿Dios te está diciendo qué tienes que hacer? ¿O los únicos que dictaminan en esta pandemia es el presidente, los gobernadores, el alcalde y colocan sus normas? ¿O Dios tiene algo que decir? Entonces, en primer lugar, estamos diciendo, en medio de una crisis, los líderes creyentes, los líderes espirituales, buscan en oración y ayuno a Dios para que Él dirija. Segundo, reconociendo que es nuestro primer anhelo que la presencia del Señor y su voluntad comience a accionarse. Que comience a accionarse, amados hermanos. Yo personalmente puedo decir, creo que ya lo he estado diciendo, que la primera semana y media que estuve en una crisis emocional, no sabía qué hacer, entró temor a mi vida, y pues estuve ahí incómodo, estuvo incluso con momentos de mal genio, pero comencé a buscar la presencia del Señor, comencé a orar, comencé a suplicar, y yo sentí una manifestación y el Señor incluso me dijo: tienes excepciones que han dejado con la situación de quedar en confinamiento y tienes posibilidad de moverte. Ahora viene el temor de si nos movemos y de pronto la policía, aquello. Y entonces entendí que la situación era: tengo posibilidades de moverme por ser un educador, tengo posibilidades de moverme porque soy un pastor. Ahora, ¿qué voy a hacer con estas posibilidades? Y bueno, lo activé, amado hermano. El tercer punto que quiero decir está allí en Nehemías capítulo 2, versículo 1. Y es que aquí cambia la situación. Y nos dice ese versículo así: sucedió que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante del rey, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está tu rostro triste? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera. Después, en el mes de Nisán, lo mismo, palabras nuevas que usted no sabe qué es Nisán, pero para ese momento Nisán es el mes de marzo o abril, es decir, durando de noviembre, acá ya son 3 o 4 meses, y que ha estado clamando Nehemías 3 o 4 meses, ha estado ahí en la comunión con Dios para que determine el quehacer, que determine los planes. Y dice que estando ya el vino delante del rey, pregunta el rey: ¿por qué estás triste? Y este es el momento de Dios. Este es el momento de Dios. Que hubiera percibido el rey algo que tiene Nehemías, y él entonces le va a decir. Allí en el versículo 3 dice: y dije al rey, para siempre viva el rey, cómo no está triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y se abrió la posibilidad que la autoridad humana le diera una posibilidad de salir de su tarea y de su trabajo, y una posibilidad de ir hacia 400 y tantos kilómetros donde estaba la ciudad de Jerusalén. Y nos dice la palabra, el versículo 4, ¿qué dijo el rey? ¿Qué cosas pides? ¿Qué cosas pides? Y él entonces hace una micro oración al Dios de los cielos,
al Dios soberano. Mire cómo la oración se envuelve continuamente, no solamente en el inicio, sino en el medio también. Y aquí está el tiempo que tenía Nehemías, el plan que había hecho en esos 3 o 4 meses que había clamado. No es solo orar, hermanos, no es solo ayunar, sino producir un plan, un proyecto para ejecutar, hermanos queridos. Hay hermanos que me dicen que oran y oran y oran. Les digo, ¿y qué ha pasado? No, estoy esperando que Dios habla, Dios manifiesta, Dios determina. Y el rey le dijo, está bien, puedes ir. Ahí está en el versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Primero contamos con la autoridad máxima, que es Dios. Después contamos con las autoridades humanas, y en este caso estaba allí el rey Artajerjes, y lo dejó. Así que este hombre Nehemías, este famoso, que ahora se va a remangar la camisa, porque va a irse al lugar donde está allí el dolor y la dificultad. Entonces el tercer punto de los líderes espirituales en medio de las dificultades es que están dispuestos a servir a los demás. ¿Cómo es, hermanos? ¿Estamos dispuestos a qué? A servir a los demás. Y la iglesia tiene que moverse en este tiempo a servir, a tener un desafío grande. Y amados hermanos, quiero decirles a ustedes que en esta semana me reuní nuevamente con los pastores de la comunidad cristiana nazarena, y mi deseo fue de cómo podemos ayudar a la gente. Y hemos dado unos dineros y ellos compraron unos mercados, otros hermanos trajeron unos mercados, y hemos abierto la posibilidad a uno o a otro, a los que más se puede allí dar para los servicios. Y estamos ahí, amados hermanos, haciendo que el presupuesto, que las reservas, utilizarlas, hermanos queridos. Pero tiene que estar dispuesto a servir a los demás, hermano, hermana, estar dispuesto. Y tenemos que quitar a un lado el temor a la soledad, temor a los contagios, temor a la muerte. Porque esto lleva, hermanos queridos, mucha incertidumbre. Hay muchas imágenes en nuestra mente que perturban nuestro ser. Y amados hermanos, cuando Dios muestra el amor a través de nosotros, son los momentos de gracia de Dios hacia gente necesitada. Escucharles, prestar el oído, estar en silencio para ayudarlos. Sé que Pastor Luis Alejandro y la pastora Yadira vieron a un hombre con sus hijos debajo de un puente, llorando tristemente, y él juntamente con su esposa, y después con una aprobación mía de ir a quedarse allá en el templo, en uno de los salones que está solo porque es de escuela dominical, y quedarse, ahí están. Gloria a Dios. Así es como se manifiesta la gracia de Dios. Tenemos que actuar, tenemos que estar dispuestos a servir a los demás. Tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos. Cuarto punto, amados hermanos, miremoslo allí en el capítulo 2, versículo 8. Una parte que dice algo importante, y es que el versículo 8 del capítulo 2 dice: Y carta para Asiai guardaba del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Este es el punto importante, hermanos. Dios se mueve a través de personas y
de líderes. Lo que conceda una autoridad en la tierra no es solamente él, sino que Dios estuvo detrás como una mano poderosa para el beneplácito, el beneficio que Dios da. El líder espiritual de hoy debe tener certeza que la mano de Dios está sobre su vida. Diga en su servicio a otros: hermanos, la mano de mi Dios está sobre mí. Otra vez, por favor, dígalo: la mano de Dios está sobre mí. Dios no está aislado. Dios no está temeroso por este virus. Él está para dar sus buenas nuevas, que es el evangelio, dar buenas noticias. Dios sigue siendo el mismo, y hoy este líder espiritual tiene el antídoto ante la incertidumbre, como Nehemías, como nosotros que estamos ahora. ¿Qué es lo que más teme la gente en esta pandemia? ¿Qué es lo que más teme? La muerte. Y amados hermanos, nosotros celebramos en el terreno de la muerte que Jesús venció la muerte. Y dijo él: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Allá en Juan 11:25. Entonces, tenemos que tener esperanza, hermanos. Y debemos tener cánticos sobre esa esperanza. Que el Cristo resucitado es la mejor medicina para la vida humana. Y es la mejor medicina para ese líder espiritual dispuesto a vivir en tiempos de crisis. Por eso cantamos sobre la esperanza. Y hay unos cánticos hermosos que en la antigüedad cantábamos, himnos, que incluso decía: más allá del sol, yo tengo un hogar, hermoso hogar. Esas estrofas hablaban de esperanzas, hablaban de que hay un futuro y una vida eterna. Hay un gozo de vida plena de esto, de determinar el presente con el futuro de Dios. Otra vez, hermanos, escríbalo, póngalo en su cabeza: lo que crees produce tu cotidianidad. Otra vez, lo que crees produce tu cotidianidad. Porque como dice la palabra, donde está tu tesoro, estará tu corazón. Y hay una frase muy oída de mucha gente que dice: todo va a estar bien. Hay gente que no lo dice. Tranquilo, no te preocupes, todo va a estar bien. ¿En base a qué? ¿A las expectativas nuestras? ¿O en base de la mano de Dios? Y allí en Romanos 8:48, la palabra, en 8:18, Romanos 8:18 dice aquí la palabra: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Otra vez quiero decirlo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amados hermanos, esta crisis es una oportunidad de Dios, es una oportunidad de la iglesia, y muy especialmente de sus líderes espirituales que tienen experiencia del poder de Dios y que perciben sus direcciones y sus mandatos. Quizás tenemos que derramar lágrimas delante de Dios, ayunar y quebrantando. Pero en medio de esto vamos a pedir al Señor que nos guíe qué hacer. Que la bondadosa y poderosa mano de Dios esté sobre nosotros. Que como Pablo
decía muchas veces: Cristo está conmigo y me fortalece. Cristo está conmigo y me fortalece. Y Cristo está contigo y te fortalece en medio del cansancio. Porque hay muchos, estuve mirando el periódico esta mañana temprano, dice: la fatiga del teletrabajo es muy fuerte. No hay momento donde el patrón o la empresa no le dé el horario, ya no hay horario, podríamos decir. Tenemos entonces tiempos desagradables, pero tiene que Dios venir y cambiar ese ambiente desagradable con el gozo. Y vamos a acompañar a los que sufren, aún en riesgo, amados hermanos, porque creemos en el poder de Dios. Creemos en el poder de Dios. Qué hombre tan especial, Nehemías. Duró más de 10 años allá levantando no solamente los muros y la puerta, sino organizando a todos los de Jerusalén. Duró muchos años, con riesgos de muerte. Pero ahí está escrito: un hombre organizado, que planeó las cosas en una forma asertiva. Pero ahora, en estos tiempos de crisis, está usted y estoy yo. ¿Será que lo único que tengo que presentar es lágrimas? Yo las hago allá en la presencia y en la intimidad de Dios. Y esas lágrimas y ese quebrantamiento han dado respuesta para saber qué hacer. ¿Por qué no cierra sus ojos y ora? Y diga usted esto: quiero liderar en tiempos de crisis. Quiero aprender a manejarme. Ore. Amado Dios, te damos gracias por esta preciosa palabra y por hombres como Nehemías, que teniéndolo todo, aprenden, Señor amado, a entregar su tiempo, sus recursos, sus talentos, para servir aún con riesgo de muerte. Ahora nos corresponde a nosotros, Señor amado, tiempos difíciles, tiempos, Señor amado, de dolor, de temor. Y el Señor te está diciendo: hijo, hija, no temas, yo estoy contigo. Yo estoy contigo para librarte. Yo estoy contigo para levantarte. Que vengan de la presencia de Dios las ideas y los proyectos y la renovación y el cambio. Y seamos un pueblo en medio de la crisis victoriosos, en medio del hambre proveyendo, en medio de la enfermedad ministrando la presencia y el poder de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque es importante entender la necesidad de otro. Es importante ponernos en los zapatos de otro. Es importante remangarnos nuestra camisa para ir. Es importante arriesgarnos. Y el Señor te dice: no temas, yo estoy contigo. Este es el mensaje. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Queremos cantar una adoración, queremos cantar una alabanza en este momento. Así que no te pierdas el momento, no te pierdas esta alabanza que va a ser como una conclusión del Señor. Aleluya.